Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del videoblog distinto. Hoy voy a hablarles de algo poco común. Voy a hablarles del sentido común en el emprendimiento. ¿Qué es eso del sentido común? Se dice que el sentido común es la facultad de saber orientarse en todo lo que uno haga y la forma de actuar de manera prudente, sensata y lógica en cada una de las actividades que nosotros hagamos en nuestras vidas. Podríamos decir que el sentido común es algo que nos orienta, es una dirección común que ha sido compartida por los miembros de una sociedad a lo largo de la historia. Este sentido común se ha validado, pues de alguna de otra manera, a través de la historia, nos habla de lo que nos hace bien o de lo que nos causa malestar o problemas. Entonces, si eso es el sentido común, la gran pregunta que debemos hacernos es por qué hoy en día tanta gente que parece ser inteligente actúa con tan poco sentido común. Siempre se ha dicho esta frase, el sentido común es quizá el menos común de los sentidos. Y hoy en día parece validarse esta afirmación, cuando vemos tantas y tantas estupideces, tanta gente que actúa sin sentido común. Para mí, una de las primeras y principales habilidades que debe tener cualquier persona que vaya a emprender algo en su vida es tener sentido común, tener claridad en aquello que se llama el sentido común. Pensemos, por ejemplo, un poco con sentido común. Por ejemplo, es de sentido común que si una persona se lanza al agua sin saber nadar, es muy probable que se ahogue. Lo dice la historia, lo dicen las estadísticas. Es de sentido común que si una persona está borracha, está ebria y conduce a alta velocidad, la probabilidad de que sufra un accidente de tránsito es muy elevada. Sin embargo, vemos que la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren justamente por esa falta de sentido común y la gente sigue haciéndolo. Es de sentido común, en el caso del emprendimiento, que si vas a ofrecer un producto al mercado que tiene menor calidad percibida que el resto de los productos competidores que están en el mercado, y encima ese producto de que es de menor calidad tiene un precio mucho más elevado que el resto, pues la gente no te lo comprará. Sin embargo, vemos que a cada rato surgen emprendimientos, mal llamados emprendimientos, malos y caros. ¿Por qué? Si es algo de sentido común. Es de sentido común que si usted emprende en algo que no le gusta, terminará cansado, infeliz y tendrá un emprendimiento mediocre que terminará fracasando. Sin embargo, vemos que está lleno de emprendimientos de gente haciendo cosas que no les gusta hacer y lo hacen de manera mediocre. Es de sentido común que si usted va a emprender en alguna actividad y no se prepara ni desarrolla su talento en esa área, nunca logrará tener éxito, nunca será competitivo. Sin embargo, vemos muchísima gente que empieza a emprender en áreas que desconoce completamente y no quiere prepararse ni quiere desarrollar ese talento en esa área. Lógica, sentido común de que vas a fracasar. Es de sentido común que si usted paga mal a sus colaboradores, jamás tendrá la motivación adecuada, ni logrará la excelencia en su equipo de trabajo. Por mucho que usted quiera a sus empleados, amor con hambre no dura. Si usted paga miserables, salarios miserables, tarde que temprano estas personas se terminarán yendo de su organización o harán mal su trabajo y estarán desmotivadas. Es de sentido común. Sin embargo, lo vemos a cada rato. Es de sentido común que si usted es una persona amargada, que tiene conflictos con todas las demás personas, que está en una continua pelea, que no es amable, que no es empática, que no es tolerante, nadie querrá contratarlo. Entonces no se venga a quejar y decirme, profesor, qué mal me va a mí, qué mal me va en la vida. ¿Por qué? Porque pues es sentido común, mi querido amigo. Es una cuestión de estadísticas cuando hablamos de sentido común, porque el sentido común lo dictan las probabilidades de que eso, al actuar de esa manera, se cumpla de una forma o de la otra. Es decir, si haces esto, te irá así, y si haces esto, te irá de otra manera. Lo dice la historia. Lo que tenemos es que estar atentos a lo que dice la historia. Escuchar, observar y escuchar atentamente qué es lo que funciona y lo que no funciona, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, y lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Esta es la mejor forma de aprender a emprender. Lo que yo sé de emprendimiento, aparte de mis errores y mis fracasos, perdón, mis errores, mis fracasos, pero también mis triunfos, lo he aprendido más que todo observando, viendo lo que funciona y lo que no funciona, pero también leyendo esa historia. Es sentido común que hay que observar y escuchar atentamente para ver si eso que vas a hacer realmente va a funcionar o no. El sentido común, como ven, está constituido por ese conjunto de experiencias y conocimientos
ese legado, ese regalo que la historia a través de la humanidad nos lo da. Ahora, la cosa es si queremos tomar ese regalo y darnos cuenta y aprender que no deberíamos desafiar a eso. Si queremos incrementar las probabilidades de que las cosas nos salgan bien, deberíamos en la medida de lo posible no enfrentarnos contra el sentido común. Cuando ignoramos la historia nos hacemos muy vulnerables. El problema parece ser que tenemos muy mala memoria de la historia. No nos acordamos, sobre todo de las cosas negativas. No nos acordamos de ese negocio que fracasó en el pasado, que lo vimos, que incluso fue de nuestro familiar, y no aprendimos de eso y seguimos repitiendo los mismos errores una y otra vez. Cometamos nuevos errores, pero si ya tú los viste y lo aprendiste o alguien te lo dijo, por favor no cometas los mismos errores. Es de sentido común. Hoy más que nunca al emprender es importante retomar la sensatez y aprender de quienes sí saben de sentido común. El sentido común requiere de saber hacer caso. Sí, saber hacer caso. Y esto es algo que nos han dicho y que suena antipático. Haga caso. Cuando somos niños no queremos hacer caso. Y ahora cuando somos adultos nos cuestionamos y decimos, sí, yo tengo que hacer caso, pero el problema es saber a quién debo hacer caso. ¿Quién es la persona que de verdad me puede enseñar ese sentido común y me puede enseñar de verdad emprendimiento? Antes, en la era analógica, el sentido común nos lo enseñaban los sabios, los maestros, los libros clásicos, las personas que eran un referente, que reconocíamos y les teníamos confianza. Era muy fácil identificar en quién creer. ¿Quiénes eran los que nos podían aportar esa sabiduría del sentido común? Hoy en día no, ese es el problema del mundo digital. Como somos autodidactas y autosuficientes y creemos que ya no necesitamos de nadie, de ningún guía, de ningún mentor que nos enseñe el sentido común. ¿Qué es lo que pasa? ¿En quién estamos depositando la confianza hoy en día? ¿En quién realmente están creyendo nuestros jóvenes? ¿En el más popular? ¿En el que tiene más likes? ¿En el influencer? Y es que falsos profetas han existido toda la vida, pero ahora están muy bien disfrazados en el mundo digital. Ahí es cuando realmente cometemos cosas estúpidas y hacemos cosas carentes de sentido común. ¿Por qué? Por hacer caso a faranduleros, a personas que seguimos fielmente a ciegas sin cuestionar aquello que dicen y hacen. Nos metemos en problemas y metemos en problemas a las demás personas. Eso sí, mis queridos amigos, cuidado con el sentido común. Hay que tener equilibrio en todo. Siempre lo he repetido, los excesos son malos. No dejemos que el exceso de sentido común nos termine matando el sentido propio. Es cierto que tenemos que tener un criterio y es cierto muchas veces que la masa se equivoca, pero la historia habla y la historia nos dice lo que funciona y lo que no funciona. Solo que hay que saber bien a quién realmente debemos hacer caso. Si tienen sentido común, no importa cuánto tiempo hayan estado viajando en la dirección contraria o equivocada, siempre tendrán la oportunidad de dar media vuelta y de corregir. Y esto es lo importante del sentido común. El sentido común nos permite ser humildes y reconocer cuando estamos equivocados. ¿Es una cuestión de sentido común? Por supuesto que sí. El éxito en el emprendimiento tiene muchísimo de sentido común. Todo esto que les estoy diciendo en este videoblog es sentido común validado por muchos maestros, por muchos mentores que yo he tenido. Espero que piensen con sentido común y que cada cosa que ustedes hagan, la hagan con ese sentido común. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima entrega del videoblog distinto.